en la infancia, protección frente al consumo de sustancias psicoactivas en las juventudes, impartida por la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, médico psiquiatra especialista en el tratamiento de jóvenes y niños con consumo de sustancias. La doctora Vázquez Jaime es médica cirujana, egresada por la Universidad de Guanajuato con especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también la doctora Vázquez Jaime cuenta con la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. La doctora ha desempeñado cargos relevantes como médico especialista en los servicios de atención psiquiátrica y también ha sido directora de coordinación y vinculación en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, además de ejercer en el ámbito privado. La doctora Vázquez Jaime desde 2019 es profesora de asignatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha participado activamente en proyectos de investigación sobre salud mental. Está certificada en psiquiatría y psiquiatría infantil por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, destacando por su compromiso con la atención y formación en salud mental integral. Bienvenida, doctora Vázquez Jaime. Adelante con su ponencia. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Espero eh, cerrar lo mejor posible este largo día de ponencias en las que hemos escuchado a todos los expertos, muchos programas muy interesantes con respecto a la prevención y al consumo de sustancias. Y bueno, creo que quizá esta plática pueda ser un resumen o hará un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a intentar ser breve para poder terminar no en tiempo. Eh, y bueno, los objetivos de la presentación pues van a ser reforzar el concepto de salud mental y porque este concepto de salud mental es importante cuando hablamos de prevención de adicciones. No solamente en la cuestión de los trastornos por uso de sustancias, sino en general en la salud, ¿no? Porque la salud mental va a ser un factor protector justo para las niñas, niños y adolescentes en el futuro y reconocer la importancia que va a tener las intervenciones tempranas de prevención en niñas, niños y adolescentes, algunas recomendaciones que nos hacen las instituciones más relevantes en estos temas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de salud mental en la infancia? Porque justo como la presentación anterior, sabemos que los eventos adversos en la infancia son esencialmente perjudiciales para el desarrollo y de los niños, niñas, adolescentes y adultos, y van a ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias en sí mismos. A mayores eventos adversos en la infancia va a haber mucho más riesgo de consumir sustancias a edades tempranas y también de tener un trastorno por uso de sustancias en la edad adulta, que es parte de lo que nos compete en este programa que hemos estado llevando. Pero, ¿por qué hablamos de salud mental? La salud mental empezó a tener una potencia mucho más importante a partir de la pandemia, pero desde años atrás la Organización Mundial de la Salud la veía como algo importante dentro de la salud específicamente. Sabemos que los trastornos mentales van a ser la principal causa de años perdidos por discapacidad en los adultos y los trastornos mentales comienzan muchas veces antes de los 14 años. Las estadísticas que nos muestra la Organización Mundial de la Salud nos dicen que antes de los 15 años la mitad de los trastornos mentales ya están padeciendo los adolescentes. Entonces debemos identificarlos y tratarlos, pero lo ideal sería ir antes de la adolescencia para poder prevenir realmente. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial y la depresión es una causa importante también de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, así como los trastornos de ansiedad. Entonces tenemos que empezar a hablar de ella y a identificarla y poder prevenir por medio de la salud.
Eh, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y el vínculo que hay entre el suicidio y el consumo de alcohol también ha sido bien documentado, ¿no? O sea, el consumo de sustancias en personas que cometen suicidio o que tienen intentos de suicidio también es importante. Y sabemos que los problemas de salud mental durante la adolescencia pues van a ser precursores de conductas de riesgo, no únicamente el consumo de sustancias, pero sí de los más importantes como tal. Entonces, tenemos que empezar a reconocer y a hacer promoción de la salud mental y prevenir justo sus trastornos en etapas tempranas para poder evitar el consumo durante la adolescencia. Sabemos que no abordar los trastornos mentales va a tener consecuencias que van a extenderse hasta la edad adulta. Probablemente los que eh, son psicólogos o médicos o psiquiatras podemos identificar que cuando hacemos una historia clínica a nuestros pacientes, estos muchas veces refieren identificar síntomas desde etapas tempranas, probablemente en la adolescencia, incluso antes. Factores de riesgo como el acoso escolar, factores de riesgo como la violencia que veíamos hace un rato en la presentación que acabamos, la presentación pasada. Todas estas situaciones van a ser factores de riesgo importantes y van a afectar la salud física y la salud mental. Entonces, estas van a limitar las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria y de tener consumo de sustancias como tal. Por eso es importante abordarlas desde la infancia. En el informe de salud mental del 2022 de la Organización Mundial de la Salud, nos hablan que el compromiso con la salud mental es una inversión en una vida y un futuro mejor para todos. Entonces debemos empezar a voltear a verla como algo primordial en las intervenciones tempranas. Puede reducir en gran medida el sufrimiento y mejorar la salud, la calidad de vida, la forma de desenvolverse de las niñas, niños y adolescentes y la esperanza de vida de las personas con trastornos mentales. También sabemos que las personas que tienen trastornos mentales tienen una esperanza de vida menor, sobre todo aquellos que tienen trastornos mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que también están asociados a consumo de sustancias en la edad temprana y a trastornos por uso de sustancias en la adultez. Entonces, todo esto nos hace pensar que tenemos que empezar a trabajar en prevención mucho antes de que inicie el consumo en la adolescencia. En todas las etapas de la vida, la promoción y la prevención van a ser necesarias para mejorar el bienestar mental y la resiliencia y prevenir la aparición de trastornos mentales, su impacto y reducir la necesidad de la atención en salud mental, que lamentablemente, seguramente lo hemos revisado y ustedes lo saben, la atención en salud mental en nuestra población y a nivel mundial es ineficiente. Somos pocos especialistas en salud mental, el acceso es poco también, hay estados incluso donde no tenemos tratamiento hospitalario, aunque las nuevas tendencias son justamente que el tratamiento sea ambulatorio, pero no hay psiquiatras, hay población en nuestro país donde no hay psiquiatras que atiendan este tipo de problemáticas y los especialistas en salud mental están en las grandes ciudades. Entonces, ir hacia estas intervenciones puede ser muy complicado para la población. Entonces, como en medicina en general, la prevención va a ser lo más importante. Sabemos que la definición de salud mental pues va a ser ese estado de bienestar donde la persona va a alcanzar sus capacidades y las va a poner en práctica, o sea, va a ser capaz de identificar para qué es bueno, cuáles son sus habilidades y entonces reforzarlas. Va a ser frente al estrés normal de la vida que todos tenemos, vamos a tener esas capacidades para poder enfrentar los estresores. Vamos a trabajar de forma productiva en nuestra comunidad y vamos a contribuir a ella. Esa es la definición de salud mental. Si se fijan, tiene muchísimos componentes y se vuelve compleja. ¿En qué momento identificamos las capacidades que tenemos? Muchas veces desde la infancia y en la adolescencia. Y ahí es donde empezamos a aprender cómo enfrentar los estresores. Y muchos de esos maestros para esto, pues son nuestros cuidadores principales y también son nuestra red de apoyo, que puede ser padres, familia, maestros, compañeros de escuela, para que poco a poco podamos lograr trabajar y contribuir en una comunidad mejor. Entonces, la realidad es que hay mucho trabajo por hacer para que las personas podamos tener
realmente salud mental. En la salud mental vamos a incluir el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Y por eso es que la comunidad va a tener un impacto importante en la salud mental de la población y tenemos que reconocerlo como tal. Es difícil poder trabajar a veces con los padres, pero en algunas ocasiones la comunidad escolar puede ser un factor protector de esas niñas y esos niños. Entonces también vale la pena poder identificarlo. En lugares, en albergues, pues evidentemente la comunidad en la que habitan, pues puede ser también ese factor de protección para esas niñas y niños cuando ejercemos nuestro trabajo de la mejor forma. Entonces, podemos hacer cambio en el futuro de esas personas, porque esas personas, esos niños, esas niñas, se van a convertir en adultos que van a requerir de salud mental para tener también infantes que la tengan. Entonces, esto va a ser importantísimo. Entonces, la salud mental va a afectar la forma en la que pensamos, en la que sentimos y en la que actuamos, pero también la forma en la que tomamos decisiones para relacionarnos con los demás y la forma en la que aprendemos a identificar factores justamente que o situaciones que ponen en riesgo en nuestra vida, que por ahí va la parte del consumo de la sustancia. Entonces, ser capaces de relacionarnos, de desenvolvernos, de afrontar dificultades, de aprender y de prosperar van a ser las metas de la salud mental como tal. Y entonces después hablaremos de los trastornos mentales que podemos prevenir desde esta perspectiva. Entonces, en los adolescentes específicamente, cuando hablamos de salud mental positiva, pensamos que son justamente esas personas que ya pueden valorar sus propias capacidades, ya disfrutan del sentido de estudiar principalmente, ya empiezan a explorar sus habilidades y empiezan justo a identificar cuestiones que les generan mayor bienestar. Es el momento donde eh, terminan de formar su identidad y pueden establecer e interactuar relaciones constructivas con otras personas. Y en la adolescencia es justo el momento donde los jóvenes van a buscar ya ser parte de una comunidad, probablemente una comunidad de pares, pero parte de ella. Y por eso también los programas comunitarios van a ser factores protectores importantes. Y bueno, la meta sería poder disfrutar de la vida y superar justamente todos esos retos. Por lo tanto, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad. Pero como seguramente lo han escuchado en otras intervenciones, la salud mental requiere de muchísimas cuestiones. Requiere de una justicia social en la que todos podamos tener acceso a ella y hoy en día no siempre se puede. Esta salud mental va a permitir desarrollar nuestro potencial intelectual y emocional y desempeñar un papel en la sociedad, en la escuela y en el trabajo. Y para la sociedad, pues vamos a contribuir con la prosperidad, la solidaridad y la justicia social, justamente. Entonces, necesitamos buscar llegar a ella. Cuidar la salud mental desde pequeños va a ser importante porque, como lo mencionamos antes, los estudios nos dicen que muchos trastornos mentales se inician en la infancia y van a persistir a lo largo de la adultez si no se tratan. Todos los trastornos mentales identificados más tempranamente van a tener un mejor pronóstico, independientemente de si hablamos de trastornos mentales graves, como la psicosis o el trastorno bipolar. Entonces, identificar, por ejemplo, adolescentes que tienen cutting, adolescentes que tienen episodios depresivos, incluso trastornos de la conducta alimentaria, identificar rasgos de personalidad, en la personalidad que se está formando, dar intervenciones tempranas, van a permitirnos tener un mejor acercamiento y un mejor pronóstico para esas personas. Pero si vamos antes de la adolescencia y nos enfocamos en las niñas y niños que están en la etapa preescolar, que están en la etapa escolar, donde podemos ver que hay temperamento, que está ahí generando dificultades desde ahora, trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención, que podría requerir tratamiento que es un factor de riesgo para trastorno por uso de sustancias, trastornos conductuales, que también son un factor de riesgo para trastornos por uso de sustancias. Si empezamos a trabajar con ellos a edades tempranas, probablemente podamos prevenir el consumo de sustancias en la adolescencia o por lo menos retrasarlo. Y si vamos todavía antes de eso, cuando hacemos intervenciones más bien dirigidas justamente a los padres,
a los jóvenes que van a ser padres, para entonces prepararlos para que tengan un mejor desempeño va a ser mucho más fácil. Sin embargo, tenemos una gran barrera. Para muchas personas, el acceso y la salud mental es un privilegio o un estado del que es difícil pensar porque necesitamos cubrir necesidades básicas antes de tan solo pensar en poder tener acceso a un factor protector como podría ser el arte, el deporte o incluso la terapia temprana, ¿no? Entonces, todo eso es importante también reflexionarlo. La primera infancia, la infancia media y la adolescencia van a ser edades de vulnerabilidad y de oportunidades en materia de salud mental. Pero para poder tener acceso a esos infantes y esas adolescencias, necesitamos también tener acceso a las personas que cuidan de estas niñas, niños y adolescentes. Entonces, los entornos de crianza, de cuidado y de aprendizaje, de apoyo, van a ser enormemente protectores de la salud mental futura. Entonces, también tenemos que empezar a tener intervenciones dirigidas a esta población. Para hablar de salud mental en las niñas, niños y adolescentes, podemos ir incluso desde la concepción. Hay estudios que nos muestran que la salud mental materna va a tener un efecto importante en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Y incluso la salud mental de esas madres en la adolescencia va a tener un factor importante en la salud mental de los futuros niños. Entonces, por eso es tan vital empezar a enfocarnos desde etapas tempranas. Un buen estado de salud materna va a favorecer que el recién nacido disponga de un equipamiento neurobiológico suficiente para los procesos cognitivos y comportamentales que van a poder desarrollar con total normalidad, tanto en la etapa escolar como en la adolescencia, y que van a culminar en el bienestar y en la autonomía en la vida adulta. Entonces, el impacto de voltear a ver la salud mental materna y de voltear a ver la salud mental familiar va a tener un efecto importantísimo desde el simple hecho del cuidado que esa madre va a tener durante el embarazo, del cuidado que esa familia va a tener durante la crianza y del impacto que esto va a tener en el futuro escolar, social y académico y profesional de esos niños. Entonces, todo esto va a ser importante. Los programas de prevención de la 1DC nos recomiendan visitas prenatales y durante la lactancia, como se hace según las normas oficiales de salud, y en estas poder empezar a identificar situaciones que podrían generar riesgo y ser advertidas las madres y los padres sobre esos riesgos que pueden tener. Entonces, desde hace muchos años la atención materna es una prioridad en nuestro país. Sin embargo, nos enfocamos en el embarazo, en el desarrollo el crecimiento y desarrollo de esos niños, pero no vemos la salud mental de esas madres. Entonces, tenemos que identificarlo. Obviamente, el consumo de tabaco y de alcohol y de otro tipo de sustancias en madres embarazadas pues va a tener un impacto importante en esos bebés y posteriormente va a ser un factor de riesgo. Y bueno, la intervención específica para aquellas que sí consumen sustancias y que muchas veces es complejo porque algunas veces no nos enfocamos en eso y algunas otras veces hay mucho estigma en relación a estas mujeres embarazadas que consumen. Entonces, tenemos que empezar a poner el foco ahí. Debemos si se puede desde este momento, las recomendaciones es poder impartir habilidades de crianza, que pueden ser crianza positiva, crianza respetuosa o crianza basada en el círculo de seguridad que vamos a ver más adelante. Pero esto tiene evidencia de que va a prevenir el consumo de sustancias en el futuro. Niñas, niñas y adolescentes van a tener menor riesgo de tener trastornos internalizados que son depresión, ansiedad, eh, y trastornos afectivos y van a prevenir también el maltrato infantil, que eso es importantísimo. Vivimos en una población donde la violencia física ha sido normalizada y ha sido durante mucho tiempo una forma de educar a nuestras niñas y niños. Y hoy en día, aún a pesar de todas las campañas que hay al respecto y de la penalización que puede tener ejercer la violencia de cualquier tipo para infancias y adolescencias, la realidad es que todavía se ejerce. Entonces es importante poder hablar desde la perspectiva de la sensibilidad con los padres que evidentemente buscan hacer lo mejor que pueden con sus hijos e hijas, pero que muchas veces es la forma que conocen de educar
y que a partir de eso replican situaciones que han vivido o que vivieron durante la infancia. Entonces es muy importante poder trabajar desde esta perspectiva. Y bueno, se requiere personal capacitado, se requiere capacitar al personal de salud y requerimos que desde el primer nivel, que es un programa que se llevó bastante en el sexenio anterior, poder capacitar desde el primer nivel de salud en salud mental, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones van a llevarnos a que los niños puedan tener mejor crianza y en ese caso tener un mejor desarrollo. Va a ser vital poder conocer el desarrollo normal de las niñas y niños. Como primer paso de salud mental, el desarrollo normal debe entenderse siempre dentro de una cultura o un contexto específico que regula su expresión y poder identificarlo incluso en la cultura en la que habitamos. Es importante que los profesionales comprendan las normas culturales de sus pacientes y cómo pueden alinearse mejor con las prácticas aceptables que hay a nivel mundial. Esto que decíamos, no hay poblaciones donde todavía los padres normalizan la crianza o la disciplina física y tenemos que poco a poco sensibilizarlos para que no lo hagan desde esta perspectiva, ¿no? El desarrollo normal del niño, que va a ser definido como ese crecimiento promedio y a tiempo, que va a estar basado en hitos físicos, que es en los que más nos enfocamos los médicos cuando identificamos el desarrollo de los niños, pero también en hitos cognitivos, lingüísticos y sociales. El desarrollo emocional a veces lo olvidamos. Y entonces identificar desde pequeños si esos niños tienen un temperamento difícil, si tuvieron ansiedad de separación intensa, si lograron esa separación, individuación de los cuidadores o de las madres en los primeros años, si el vínculo afectivo es un vínculo seguro o no, y a partir de eso poder empezar a generar individualmente intervenciones en la población. Un enfoque en el desarrollo normal nos va a sugerir lo que es probable que suceda en base a promedios poblacionales, donde cabe esperar claras variaciones históricas, culturales e internacionales. Entonces, tenemos un niño que es prematuro, cuya mamá consumía sustancias antes de saber que estaba embarazada, que ha costado trabajo con respecto a los cuidados durante los primeros años, probablemente tiene un temperamento difícil y los padres en la desesperación de contener la hiperactividad o las reacciones temperamentales de estos pequeños han utilizado la disciplina física, ¿no? Y eso ya empieza, ya desde la madre va teniendo factores de riesgo, el consumo de sustancias, la prematurez, el temperamento difícil, probablemente si los padres lo identifican hiperactivo, puede estar también teniendo un trastorno por déficit de atención, la disciplina física que probablemente también va de la mano con otro tipo de violencia psicológica, ya va sumando una pequeña bomba que va a explotar en algún momento si no generamos intervenciones específicas. Entonces, además de esto, tenemos que identificar que el desarrollo va a tener dos periodos críticos después de la concepción y van a ser los primeros 5 años de vida, donde nos vamos a enfocar en el desarrollo normal y donde vamos a identificar y a implementar programas de crianza y la adolescencia, donde todavía podemos también generar eh, diferencias si identificamos problemáticas en esos jóvenes que están por explorar y que lo que buscan son experiencias y pertenecer a un grupo. Entonces, los primeros años de vida de una persona revisten especial importancia por el impacto de las experiencias vividas tempranamente en el resto de las etapas del ciclo vital. Y en la presentación anterior lo escuchamos perfectamente. Cómo experiencias adversas en la infancia van a repercutir y aunque ya no se repitan, van a tener una marca, van a generar un impacto importante en nosotros. En niñas, niños y adolescentes tenemos o buscamos que se logre alcanzar el adecuado desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Buscamos lograr la calidad de los cuidados, la estimulación y el aprendizaje, que van a ser trascendentales justo en el bienestar de esas niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, nuestro deber como adultos es cuidar lo mejor posible el bienestar de esas niñas y esos niños. Es poder pensar, tener claro que en ellos se está
se está gestando gestando un montón de habilidades, pero que también pueden ser truncadas por un montón de situaciones y a partir de eso tenemos que cuidarlos. Hace muchos años, una de los principales debates dentro de la psiquiatría infantil y de la psicología infantil era si la naturaleza o la nutrición, nature or nurture, que realmente es la crianza versus la biología, tenían impacto en la salud mental infantil. Y la realidad es que cada aspecto es importantísimo en el desarrollo, desde los factores ambientales como los estilos de crianza, el nivel socioeconómico, y las características donde se desenvuelve un niño, llámese vecindario o llámese familia, va a ser importantísimo en el desarrollo de todas las niñas, niños y posteriormente de sus adolescentes. Pero las características temperamentales, la biología también va a tener un impacto importante. La reactividad de un niño, el estado de ánimo, cómo va a responder, el retraimiento, la capacidad social de si es un niño extrovertido o introvertido, la emocionalidad que expresa a sus seres queridos, la atención, la hiperactividad y su capacidad de adaptarse, no solamente tienen que ver con los factores ambientales, sino también con la cuestión genética y biológica que ya trae de fábrica. Entonces tenemos también que identificar qué situaciones temperamentales pueden hacer que tengamos un poco más de riesgo. La infancia y hasta la adultez, pues la dividimos en estas etapas y en estas etapas podemos ver riesgos específicos. Probablemente en la lactancia y la primera infancia, los riesgos principales van a tener que ver con el temperamento y la crianza, el espacio donde crecen y donde se desarrollan. En la etapa preescolar va a tener que ver también parte importantísima de la crianza, de la biología, pero del preescolar justamente, ¿no? De las experiencias que se van teniendo ya en otros ambientes diferentes a la familia. Y en la etapa escolar empieza el impacto de lo académico, de la escuela y del ambiente escolar como un mundo diferente y nuevo, para llegar a la adolescencia, donde el adolescente va a tener como situación más importante a los pares, ¿no? Y donde entonces sí, los pares y las relaciones y las habilidades para la vida de las que hablábamos, de las que hablaban en la mañana, van a ser factores de protección vitales en las situaciones de riesgo. Y bueno, hoy en día la adolescencia se prolonga hasta las juventudes, donde todavía hay situaciones que podemos abarcar de forma importante, donde todavía los jóvenes están teniendo el mayor consumo de sustancias y donde podemos hacer impactar antes de que tengan un trastorno como tal, sobre todo en la adultez temprana. Entonces, bueno, ¿qué es importante identificar? Pues que el desarrollo va a tener diferentes situaciones y que va a haber factores que van a ser importantes incluso en la toma de decisiones para a largo plazo en el consumo de sustancias, pero que también es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Como serían, eh, a lo largo del tiempo va a haber cambios en el crecimiento de los procesos mentales, desde el razonamiento hasta las creencias que tenemos en nosotros mismos, la habilidad de poder relacionarnos con los demás y de poder identificar, comprender y regular nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y las personas no nacemos sabiendo regular nuestras emociones, ni siquiera sabemos identificarlas. Es con nuestros cuidadores principales donde vamos a empezar a identificar las emociones y donde vamos a aprender a regularlas. Pero si tenemos padres o cuidadores que no han logrado alcanzar esa habilidad, pues probablemente vamos a tener niños y niñas que tampoco van a poder regular de, eh, a- de forma adecuada o adaptable a sus necesidades, ¿no? Y bueno, las habilidades de comunicación también van a ser súper importantes en la cuestión del consumo. Al final, es vital que la separación que hay entre, aquí ponemos la madre, pero entre los cuidadores y el niño sean armónicas y oportunas, porque a veces esa es una de las dificultades principales en la adolescencia. Hay un duelo muy importante entre los padres, sobre todo los padres sobreprotectores, el hecho de la separación de los hijos adolescentes y de permitirles explorar sin miedo, ¿no? A los riesgos que puedan tener, sobre todo en momentos como el nuestro, donde el consumo de sustancias está a la vuelta de la esquina, dice un muy buen amigo.
que todos estamos a una persona de poder consumir sustancias y de tenerla en nuestra mano. Entonces, realmente hoy en día hay acceso muy fácil a esto y los adolescentes lo tienen, como decía el doctor Villatoro en la mañana, en eh, en la escuela, afuera de la escuela pueden conseguirlo sin ningún problema. La adolescencia va a ser un periodo, como ya lo hemos platicado, en el que los jóvenes van a aumentar las conductas de riesgo, van a explorar, pero no va a ser lo mismo explorar y experimentar que ya empezar a tener un consumo problemático de sustancias y que ya tener o desarrollar en la adultez temprana un trastorno por uso de alcohol, de drogas o lo que es más grave de cristal, que hoy en día es una de las sustancias que más se consume en nuestro país. Entonces, la adolescencia va a ser ese periodo que va a preparar a los jóvenes para la transición a la vida adulta y desearíamos que fuera lo más orgánica posible y que los adolescentes en sí mismos pudieran evitar esos riesgos. Pero nosotros como adultos tenemos que estar ahí acompañando, porque como escuché alguna vez en una presentación, el mayor miedo de un niño es que su padre y su madre estén lejos, pero el mayor miedo de un adolescente es que su padre y su madre no se vayan. Sin embargo, necesitan de los adultos para estar ahí. Entonces, bueno, sabemos que en la adolescencia hay una mayor capacidad de planificación y resolución de problemas, hay mayor pensamiento abstracto y razonamiento, y hay mayor capacidad de comprender, comparar o integrar perspectivas teóricas avanzadas. Sin embargo, también hay mayores conductas de riesgo. Las dificultades y los cambios hormonales van a llevar a mayores dificultades emocionales. Muchas veces va a haber estos antecedentes de situaciones adversas que van a impactar de forma importante en este momento. Y la lucha para afirmar la propia autonomía y la identidad a menudo van a tener un contexto ambivalente por la dependencia que todavía tienen con sus cuidadores. Entonces, junto con la mayor autoconciencia y autodescubrimiento, en la adolescencia también hay mayor búsqueda de riesgos y de autonomía que a veces puede generar temor en los cuidadores. ¿Cuáles son las amenazas para la salud mental en general y por lo tanto riesgos para el consumo de sustancias? Hay muchas, probablemente ya los fuimos viendo a lo largo del día, pero las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, los conflictos prolongados, cualquier tipo de violencia y las emergencias de salud pública nos van a dar muchísimas, o sea, nos van a dar un mayor riesgo. La pandemia, ¿no? Sabemos que a partir de la pandemia ahora tenemos mayor apertura a hablar de salud mental, pero también mayor atención, pero también mayor estigma, ¿no? O sea, hablamos más de salud mental, buscan más ayuda, pero también hay mayor dificultad en cuanto a estas cuestiones. Entonces, yo aún me cuestiono si efectivamente antes no teníamos tantas problemáticas o simplemente no acudíamos a atención, normalizábamos más algunas de estas cuestiones. Sin embargo, hoy en día vemos adolescentes que tienen cutting a más temprana edad, episodios depresivos y ansiosos que se han incrementado. Y bueno, no tenemos estadísticas, lamentablemente en México, muy precisas con respecto a cómo está la salud mental en la población, pero es cierto que pareciera que hay mayor búsqueda de atención y por lo tanto hay mayor problemática de estos trastornos a partir de la pandemia en 2020. Entonces, pero la mayor parte de nosotros conocemos los factores también protectores, ¿no? Los factores principales de riesgo en jóvenes van a ser la exposición a la presión social, la exposición al consumo de sustancias, la presión social, la exploración de su propia identidad, las reacciones sociales familiares y los estilos de crianza severos o muy rígidos. Entonces, los factores de protección pues van a ser los contrarios, que también ya hemos hablado de ellos en el día de hoy, las habilidades y atributos sociales y emocionales, las habilidades para la vida, sobre todo en la resolución de problemas y en la cuestión de habilidades sociales, las interacciones sociales positivas, empezar a identificar eh, ídolos o tutores
que los jóvenes puedan admirar de forma positiva y no de forma negativa, que hoy en día hay muchos de estos antihéroes. Y bueno, la educación de calidad, evidentemente va a tener una de mayor protección, aunque también tiene ahí sus asegúnes, porque a veces la escuela puede ser, lo que se vive en la escuela puede ser un factor de riesgo. Evidentemente la seguridad en la comunidad y en los vecindarios pues va a ser importante, y la cuestión comunitaria, poder empezar a todos nosotros a reconocer que la comunidad es un factor importante, ¿no? Venimos de años donde el individualismo se ha arraigado en nosotros, pero también eso creo que nos está llevando a crisis importantes, ¿no? Bueno, este es un gráfico que más o menos habla de lo mismo, de cómo la salud mental va a ser afectada por diferentes situaciones, tanto en el contexto del vecindario como en el individuo específicamente y en la familia como tal, es lo que hemos ido platicando en toda la presentación. Y bueno, uno de los principios de la prevención medio de del Instituto Nacional de Consumo de Drogas en Estados Unidos nos habla de 7 aspectos importantes que hay que trabajar. La intervención temprana para alterar trayectorias de manera positiva, incrementan los factores protectores y reducen los de riesgo. Intervenir tempranamente puede tener efectos positivos a largo plazo. La intervención en la infancia tiene efectos en una amplia gama de comportamientos. Las intervenciones tempranas pueden afectar positivamente el funcionamiento biológico del menor. Las intervenciones deben dirigirse a los ambientes proximales, que son la escuela y el hogar. Entonces, hay evidencia que nos dice que intervenir tempranamente en diferentes riesgos va a tener un efecto positivo en el consumo de sustancias. Tener un impacto positivo en el comportamiento del niño impacta en la conducta del adulto y del cuidador, pero ahí tenemos que hacer el trabajo en ambas partes, porque pues los niños dependen completamente de sus cuidadores. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la familia es una de las influencias más importantes de esas niñas y esos niños, y son quienes justamente van a ejercer y ejemplificar los comportamientos responsables. Y entonces sí tenemos que voltear a ver a los cuidadores, no podemos solamente estar en las intervenciones tempranas con los niños, porque muchas veces una de las problemáticas mayores en el consumo de sustancias en los trastornos de conducta son en los trastornos en el cutting incluso, ¿no? Eh, pero muy claro en el consumo de sustancias es que los padres identifican que el muchacho consume o muchacha consume sustancias a los 16 años. Algunos tienen reacciones tan drásticas como internarlos en un centro de rehabilitación, si, si bien les va, sino en un anexo, y dejan de consumir porque pues ahí la abstinencia al 100%, 3 semanas, 6 meses, dependiendo del lugar, y cuando regresan pueden tener un periodo de abstinencia de 2, 3 meses si tenemos unos buenos resultados alguna vez más, pero vuelven al mismo ambiente en el que de una u otra forma van en búsqueda de la sustancia, y esa es una de las principales problemáticas. Entonces, las intervenciones centradas en la familia van a ser importantes, no solo en el consumo de sustancia, en la mayoría de los trastornos mentales, pero pues de esto es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, tenemos que hacer intervenciones familiares, y en la infancia podríamos pensar que es más fácil. Cuando los niños, niñas y juventudes se encuentran en un ambiente predecible y repetitivo con estructura, esto les va a permitir crecer más seguros, aprender mejor y lograr alcanzar su potencial. Las niñas y niños necesitan que los adultos les demos estructura, necesitan que los adultos les pongamos límites, necesitan en algunas ocasiones que les digamos qué hacer. Si no se sienten perdidos, si los padres son sumamente permisivos, se sienten perdidos, sienten que no saben a dónde ir. Y entonces eso también genera reacciones temperamentales importantes. Por eso es que yo soy una convencida de que el vínculo no lo es todo, pero ayuda como un factor protector importante, y la evidencia científica no lo dice. Desde que Bowlby desarrolló la teoría del vínculo en 1952, él mismo proponía que la base de la salud mental se establecía en la relación del bebé con el cuidador principal. Obviamente Bowlby habla de la madre, porque en su espacio cultural
era la encargada principal de los cuidados, pero tenemos que llevarlo a nuestra realidad. El cuidador principal, el que sea, si es un cuidador suficientemente sensible para las necesidades de ese pequeño y esa pequeña, va a ser la base de la salud mental. Entonces, una relación bebé-cuidador que va a ser cálida, que es íntima, que es una fuente de satisfacción, en primera instancia de cuidados básicos, pero posteriormente de apoyo en la regulación emocional, identificación de situaciones de conflicto, etcétera, pues van a ser factores protectores bien importantes para la salud mental infantil. El desarrollo del vínculo cuidador primario, niño o niña, va a proveer de necesidades básicas y de ayuda en el desarrollo. La relación va a influir de forma importante, además en la relación con los otros. Bowlby marcaba el vínculo como en sus primeras descripciones como algo estático. Si nosotros tenemos un vínculo inseguro, probablemente nuestras relaciones iban a ser inseguras. Hoy sabemos que no, gracias a los estudios de otros expertos que junto con Bowlby, como Mary Ainsworth y Mary Main y Hermann Hesse, que identificaron el vínculo como algo dinámico, donde podemos hacer intervenciones en las madres para mejorar el vínculo, que sí está predecible para sus hijas e hijos, y entonces desde ahí poder generar cambios. Entonces, y eso es tan sencillo como esto que explicamos aquí. El niño emite señales que la madre recibe, una mirada, un llanto, una sonrisa, y a partir de eso, la respuesta que el otro tiene va a nutrir esa relación. Y entonces es en lo que tenemos que trabajar, en que los cuidadores principales logren identificar las señales y que los niños y niñas o los bebés, en este caso, aprendan de forma orgánica y sensible qué respuestas tienen de sus cuidadores principales. La formación del vínculo afectivo en los primeros años de vida y su fortalecimiento durante la infancia y la adolescencia va a mejorar la calidad de las relaciones, la autoestima y la autonomía que se adquiere para desarrollar habilidades como personas. Entonces, hay ciertas evidencias específicas de lo que un vínculo seguro hace y se los voy a mostrar más adelante. Contar con una relación de apego seguro es un factor protector frente a las experiencias de eventos potencialmente traumáticos, y la capacidad del cuidador de identificar las necesidades va a facilitar la elaboración de las vivencias, haciéndolas menos traumáticas y favoreciendo las estrategias de afrontamiento. Entonces, si tiene mayor facilidad para analizar lo que ocurre y movilizar las estrategias, el niño, niña o adolescente va a tener una mejor capacidad para la resolución. Y una de las intervenciones basadas en el vínculo es la intervención del círculo de seguridad, donde se enseña a los cuidadores, la mayor parte de ellos padres, a brindar la oportunidad para mejorar sus habilidades de identificar y de inferir lo que los niños necesitan. Y se les invita justo a entablar un diálogo reflexivo sobre sus fortalezas, debilidades en la crianza en los cuidados que tienen. Pero el gatillo es buscar vínculos seguros. Dentro del círculo de seguridad se busca, se lleva a lograr la reflexión de los padres o de los cuidadores hacia su propia crianza y en algunos momentos hacia sus propias problemáticas. Entonces es una intervención que inició como una intervención terapéutica, que hoy en día es un psicoeducativo para padres, pero que realmente invita a los cuidadores a poder profundizar en las dificultades que su propia historia lleva en los cuidados de sus hijos y desde esta perspectiva poder mejorar estas situaciones. Eh, Intervenciones del Círculo de Seguridad después de 50 años de investigación identifican que cuanto más seguros se sienten los niños, son más capaces de ser más felices junto a sus cuidadores, de sentirse menos enojados con ellos, de acudir a ellos para pedirles ayuda cuando están en problemas, de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas, de llevarse mejor con sus amigos, de tener amistades duraderas, de solucionar problemas con sus amigos, de tener mejores relaciones con sus hermanos, mayor autoestima, saber que la mayoría de los problemas tienen solución y confiar que les sucederán cosas buenas, confiar en las personas que quieren. Entonces, al partir de estas situaciones, pues vale la pena identificar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues la prevención desde la casa y la escuela, vínculos seguros,
autocuidado, sueño de calidad, ejercicio, educación de calidad y comunicación de estilos parentales democráticos, que son los que se buscarían. La UNODC recomienda diferentes perspectivas, desde la comunidad, la cultura escolar y la educación. Y bueno, buscar educación para la salud, fortalecer habilidades y priorizar la participación familiar es de las cuestiones más importantes. Entonces, bueno, programas de habilidades para la vida desde los profesores, mejoras en la cuestión de programas escolares y, bueno, aspectos importantes de crear ambientes agradables tanto en casa como en la escuela. Y bueno, voy a ir un poco más rápido, esto ya lo platicamos. La crianza positiva de la que también ya han hablado mucho el día de hoy, es también un programa específico que se recomienda, estilos de crianza sensibles y afectuosos, y lo más difícil, pero también más importante, los límites y la supervisión, ¿no? Requerimos reglas claras desde la infancia, mucho amor para los pequeños y mucha estructura y conocer las consecuencias de sus actos y la perspectiva que hay con respecto al consumo. Ya hemos hablado y en todas el día de hoy hablamos justo de las habilidades para la vida. Y bueno, ¿qué necesitamos todos? Pero más los adolescentes, que los escuchemos, que los observemos y que nos comuniquemos con ellos. La buena comunicación es la base de una relación familiar sólida. Eh, Intervenciones comunitarias y acciones desde la salud, donde como personal de salud, si es que acá hay algunos, pues detectar los factores de riesgo pueden hacer diferencias, como lo hablamos en el principio de la presentación. Promover parentalidad, implementar educación, capacitar a docentes, facilitar el acceso a servicios, políticas públicas integradas y uso responsable de medios y redes va a favorecer la perspectiva. El consumo de sustancias comienza en la adolescencia, pero debemos cuidar la salud mental desde mucho antes del nacimiento para generar factores de protección más sólidos y estructurales. Gracias. Creo que ya me pasé un poco del tiempo, pero gracias por el tiempo, por estar atentos y por la invitación nuevamente. Quienes agradecen somos nosotros. Gracias, doctora Vázquez Jaime. Damos apertura a un par de preguntas. Le cedo el micrófono a mi compañera, la doctora Montserrat Armenta. Adelante. Pues, Hola, sí, muchas gracias, doctora Paulina. Muy interesante su charla, muy importante atender estas infancias, como usted bien menciona. Y aquí hay una pregunta de Brianda Esther que dice, ¿qué estrategias implementa cuando el contexto familiar o social del adolescente o del adulto no es el adecuado? Esa es una. La otra es si considera que debe establecerse un límite o en algunos casos necesario un cambio de entorno o de residencia. Y una última pregunta es, ¿qué acciones o estrategias se aplican cuando el ambiente de la persona es poco favorable para su salud mental? es una pregunta muy difícil. Es muy complejo, justo por lo que platicábamos. Va a depender específicamente de qué persona estamos hablando, si estamos hablando de un adulto, de un niño o de un adolescente. Tenemos que reconocer, tenemos como personal de salud que reconocer que los padres van a ser nuestro contacto directo con el niño y niña. Probablemente vamos a tenerle en nuestro consultorio y vamos a poder hacer intervenciones, pero si no tenemos una alianza con los cuidadores que son quienes van a traer a ese niño y a esa niña al consultorio, probablemente no vamos a poder hacer grandes cambios. Entonces tenemos que hacerlo sutil. El tratamiento, las intervenciones preferentemente tienen que ser interdisciplinarias. Un solo profesional probablemente no va a poder con todo. Va, si podemos, la intervención familiar va a ser vital, ¿no? O sea, va a ser la terapéutica familiar o la psicoeducación familiar, dependiendo de la problemática que estemos viendo. Para estilos de crianza muy severos, tenemos que ser muy sutiles porque probablemente si reprendemos a los padres, lo más probable es que no vuelvan a la siguiente consulta. Entonces tenemos que ver desde la perspectiva del cuidador qué es lo que está llevando a esa conducta. Y por eso el círculo de seguridad puede ser una herramienta bien bonita, porque ahí lo que buscamos es la reflexión
del padre, ¿no? O sea, poder identificar que los padres, que no existen padres perfectos, que mucho menos queremos tener padres culpables, pero que muchas veces criamos a partir de nuestra historia y que muchas veces las reacciones que tenemos con nuestros niños y niñas tienen que ver con situaciones de nuestra propia vida que se están despertando ante la reacción, que puede ser tan simple como pensar que si mi hijo hace un berrinche en el centro comercial, todo el mundo va a pensar que soy una mala madre, ¿no? Y que entonces por eso lo que quiero es que se calle en ese momento y si tengo que cargarlo y llevarlo al coche y dejarlo ahí, lo voy a hacer, ¿no? O sea, situaciones que pueden parecer muy agresivas desde fuera, pero que probablemente en la vivencia que tiene el cuidador está siendo la única forma en la que puede responder. Entonces, voltear a ver esas situaciones puede ayudar. Obviamente, si hay identificar si hay otras redes de apoyo, si hay otros cuidadores que también están teniendo impacto ahí. Y algunas veces, sobre todo cuando hay violencia, los expertos eh, en estas perspectivas, por ejemplo, del DIF y así podrán tener mejores respuestas, pero a veces sí es importante, ¿no? O sea, llevar o cambiar el entorno. Pero lo cierto es que muchas veces lo que se puede buscar es que los padres también tengan cambios, ¿no? Y que entonces, cuando estamos trabajando con infancias, pues no tenemos, lamentablemente no solo es una persona en nuestra consulta, sino son tres o cuatro, todos los que están involucrados en la crianza y los cuidados. Entonces, sí, puede ser difícil en nuestra realidad, porque a veces es difícil que lleven a una persona a tratamiento y va a ser más difícil que todos quieran ir a tratamiento, pero en las instituciones se puede hacer un trabajo interdisciplinario muy lindo, ¿no? Donde la terapia individual, la terapia familiar, las habilidades y, la psicoeducación puedan tener un impacto importante para esas niñas y esos niños. Entonces va a depender de frente a qué estamos, pero sí vale la pena si podemos interrogar a los cuidadores de forma individual y conocer un poco más su historia, probablemente podamos también hacer cambios reflexivos ahí. Entonces, bueno, es mucho trabajo, pero pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Muy bien. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Una pregunta que me surge justamente escuchando toda esta experiencia que tiene en la práctica clínica y con este conocimiento, ¿no? En psicoterapia y todas estas aproximaciones, ¿cómo podríamos entender este como relación o este enlace que hay entre esto que se observa en la clínica y, por ejemplo, su impacto en políticas públicas quizá o en cómo se regulan algunos aspectos del contexto, ¿no? Incluso, por ejemplo, cómo los medios pueden contribuir a promover la salud mental infantil como para esta prevención del consumo de sustancias. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Prevención universal puede ayudarnos un poco, ¿no? O sea, hablar como justo del impacto que tiene la violencia, por ejemplo, del impacto que tienen las experiencias adversas, identificar eh, la, los aspectos que pueden ser importantes para la identificación de trastornos, pero desde la parte de la salud mental, pues promover las habilidades para la vida desde la política pública, también en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Hacer alianzas no solamente con salud, sino también con las escuelas otras intervenciones, un poco lo que se buscaba. eh, Espero que no sea políticamente incorrecto, pero un poco lo que se buscaba con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones de Juntos por la Paz, ¿no? O sea, poder tener comunidades y que los factores protectores no solo dependan de la intervención del médico o del psicólogo, sino también de la comunidad, ¿no? De estos programas de cultura, estos programas deportivos, y entonces poder establecer que la salud mental parte del autocuidado de cada uno de nosotros. Y entonces, estilos de vida saludable que sí se lleva a cabo desde la política pública, ¿no? Pero no solamente con alimentación, sino también con hábitos de sueño, con reivindicar el ocio y todas estas actividades que sí se intentan todavía hoy en los programas de política pública, ¿no?
Pues muchas gracias, doctora. Comentarios aquí de agradecimiento y de reconocimiento de su excelente ponencia. Entonces, si me permiten, voy a compartir la constancia de su participación. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos mucho a la doctora Vázquez Jaime, por su participación con la ponencia Salud Mental en la Infancia, Protección frente al consumo de sustancias psicoactivas en las juventudes, impartidas en este 14º Foro de Investigación Acción, signada por la doctora Nachón García y por la doctora Armenta Reséndiz. Gracias, doctora. Mil gracias. Agradecemos de la misma manera a todos quienes hoy nos acompañaron en este foro y